Era una noche lluviosa y oscura. El asfalto mojado reflejaba las luces intermitentes de una ambulancia que se movía a toda velocidad por la carretera desierta. Dentro, dos paramédicos intentaban estabilizar a un hombre cuyo pulso se debilitaba con cada segundo que pasaba. Su nombre era Andrés, un empresario exitoso, conocido por su carisma y don de convencimiento, pero en ese momento nada de eso importaba. Su pecho subía y bajaba de forma errática, su respiración era forzada, y el monitor cardíaco emitía un pitido constante y preocupante. Justo antes de que su visión se volviera completamente negra, Andrés escuchó las palabras que le helaron el alma. Lo estamos perdiendo. El mundo pareció desvanecerse. No había dolor, no había angustia, solo una profunda sensación de vacío. De repente, se encontró de pie en un pasillo interminable. A su alrededor, sombras borrosas se movían en un vaivén inquietante, como si fueran almas atrapadas en una danza eterna. En el fondo, una luz dorada se hacía más y más intensa, pero no era cálida ni reconfortante como había imaginado. Era cegadora y pesaba sobre como un juicio inminente. De pronto, una voz resonó en su mente. No era un sonido como los de la tierra, era algo que vibraba en su ser, en su esencia. Andrés, tu tiempo aún no ha llegado, pero antes de volver, debes ver la verdad. Sin poder resistirse, fue arrastrado hacia un enorme portal, que se abrió ante como una ventana a su propia vida. Observó momentos cruciales de su existencia. Su niñez, cuando su abuela le hablaba de Dios con dulzura. Su adolescencia, cuando empezó a dudar y se burló de aquellos que tenían fe. Su adultez, cuando el éxito lo volvió arrogante, cuando desechó todo lo espiritual y proclamó que no necesitaba a nadie más que a sí mismo. Cada escena se proyectaba ante sus ojos como una película sin pausa, y con cada una, la verdad se volvía más clara. Había dicho que era cristiano, pero sus actos demostraban lo contrario. Había hablado de amor y compasión, pero en su corazón solo había orgullo y avaricia. Se dio cuenta de que nunca había sido sincero con Dios, que su vida estaba basada en apariencias y conveniencias. Sintió un peso abrumador en el pecho, una sensación de profundo arrepentimiento que nunca antes había experimentado. Entonces, la voz habló de nuevo, con una solemnidad que hizo que todo su ser temblara. No basta con decir que eres cristiano, Andrés. La fe sin obras está muerta. En ese instante, las sombras que lo rodeaban se acercaron, susurrando palabras ininteligibles, llenándolo de terror. Intentó retroceder, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. Justo cuando las sombras estaban a punto de tocarlo, la luz dorada brilló con intensidad y sintió como si una fuerza invisible lo empujara de regreso. De golpe, Andrés abrió los ojos. Estaba en una camilla, con médicos a su alrededor. «¡Está volviendo!», gritó una enfermera. Su cuerpo estaba empapado de sudor, su corazón latía acelerado, pero lo único que tenía en su mente eran esas palabras que resonaban sin cesar. La fe sin obras está muerta. Había regresado, pero nada sería igual. Ahora, debía encontrar la manera de redimir su vida antes de que fuera demasiado tarde. Andrés despertó con un sobresalto. La sala del hospital estaba en penumbra, con el sonido lejano de monitores cardíacos y murmullos de enfermeras en los pasillos. El aire olía a desinfectante, y su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera vuelto de un abismo. Pero lo más perturbador no era el dolor físico, sino el eco de aquellas palabras en su mente. No basta con decir que eres cristiano. Se llevó una mano al pecho, sintiendo los electrodos conectados a su piel. Un médico entró en la habitación, sorprendido de verlo consciente. «Es un milagro que estés vivo», le dijo. «Tu corazón se detuvo durante casi 3 minutos». 3 minutos. Para Andrés, había sido una eternidad. Había visto su vida pasar ante sus ojos, había sentido el peso de sus decisiones, y lo más desconcertante, había estado en otro lugar. Pero, ¿dónde exactamente? ¿Había sido una alucinación provocada por la falta de oxígeno? ¿O realmente había cruzado un umbral desconocido? Intentó explicarle al doctor lo que había experimentado, pero el hombre solo asintió con una sonrisa escéptica. Muchas personas que pasan por una muerte clínica tienen visiones extrañas. Es el cerebro tratando de darle sentido a la experiencia. Pero Andrés sabía que aquello había sido real. Horas más tarde, mientras miraba el techo, tratando de ordenar sus pensamientos, sintió que algo lo observaba. Giró la cabeza hacia la puerta, y su corazón se detuvo por un segundo. Una figura estaba allí, inmóvil, en la penumbra.
Se trataba de un anciano de piel morena y ojos profundos, vestido con ropas modestas pero impecables. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que transmitía autoridad. «Te vi, Andrés», dijo el hombre con voz firme. Andrés se estremeció. «¿Qué? ¿Quién es usted?» El anciano entró lentamente en la habitación y se acercó a la cama. Su caminar era pausado, pero cada paso parecía pesar siglos. «Estuve allí cuando cruzaste». Su mirada era intensa. «No eres el primero que regresa con un mensaje, pero la mayoría olvida. Se convencen a sí mismos de que fue un sueño. ¿Tú también lo harás?» Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo, no sé qué fue eso». El anciano inclinó la cabeza levemente. «Lo sabrás pronto. Pero recuerda esto, las respuestas que buscas no están en este mundo». Antes de que Andrés pudiera preguntar algo más, el hombre se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Andrés intentó incorporarse, pero su cuerpo seguía débil. Extendió la mano hacia el botón de llamada para avisar a una enfermera, pero en ese instante, un detalle lo golpeó con fuerza. El anciano nunca abrió la puerta al entrar. Andrés pasó el resto de la noche sin poder cerrar los ojos. El encuentro con el anciano lo había dejado en un estado de alerta, su mente repitiendo cada palabra, cada gesto, cada sombra en la habitación. A la mañana siguiente, cuando una enfermera entró con su desayuno, aprovechó para preguntar: «Disculpe, ¿anoche entró alguien a verme?» La mujer frunció el ceño y revisó su tabla de registros. «No, señor. Solo los médicos y el personal de turno tienen acceso en la madrugada». «¿Por qué lo pregunta?» Andrés sintió un escalofrío. Nada, debía haberlo imaginado. Pero no había sido su imaginación. Él lo vio, lo escuchó, y la sensación de que algo más estaba por suceder no lo abandonaba. Cuando le dieron el alta, salió del hospital sintiéndose como un extraño en su propio cuerpo. El sol iluminaba las calles, la gente caminaba sin preocupaciones. Pero para él, el mundo ya no se sentía igual. Algo había cambiado dentro de él y fuera de él, porque las señales comenzaron a aparecer. Primero, fue una mujer en la parada del autobús, leyendo en voz alta un versículo de la Biblia. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Andrés se giró bruscamente. Era la misma frase que había escuchado en su experiencia cercana a la muerte. Después, fue un cartel pegado en un poste de luz con una única palabra en letras grandes: «Recuerda». Finalmente, cuando llegó a su departamento, encontró una carta sin remitente en el buzón. Dentro, solo había una hoja con la misma frase escrita en tinta negra: «No basta con decir que eres cristiano». Andrés dejó caer la hoja al suelo. Su corazón latía con fuerza. Alguien lo estaba siguiendo. Alguien sabía lo que había experimentado. Pero, ¿quién? Y más importante aún, ¿por qué? Ese mismo día decidió buscar respuestas. Fue a una iglesia, pero las palabras del pastor sonaban vacías en comparación con lo que había vivido. Buscó en libros, en foros de Internet sobre experiencias cercanas a la muerte, pero nada se parecía a lo que él había sentido. Entonces recordó al anciano. Él sabía algo. Andrés regresó al hospital y habló con varios empleados, describiendo al hombre con la esperanza de encontrar una pista. Pero nadie parecía reconocerlo. «¿Estás seguro de que era paciente aquí?», preguntó una de las enfermeras. «No lo sé. Él simplemente apareció en mi habitación». La mujer lo miró con extrañeza. «Lo siento, pero no tenemos a nadie con esa descripción». Andrés estaba por irse cuando un guardia de seguridad se le acercó. «Oye, creo que sé de quién hablas». Andrés sintió un vuelco en el pecho. «¿Sí? ¿Quién es?» El guardia miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Ese hombre murió hace años». Andrés se quedó paralizado. «¿Qué?» Era un pastor haitiano. Dicen que tenía visiones y que ayudó a mucha gente antes de morir. Algunos creen que sigue apareciéndose a quienes tienen una misión pendiente. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía ignorar más lo que estaba pasando. Había regresado a la vida con un propósito. Pero lo que no sabía es que ese propósito lo llevaría a enfrentar algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Y una vez que comenzara ese camino, ya no habría vuelta atrás. Andrés salió del hospital sintiendo que la realidad misma se desmoronaba bajo sus pies. Un pastor haitiano muerto hace años. Pero entonces, ¿cómo lo había visto? ¿Cómo había hablado con él? Su mente le ofrecía explicaciones lógicas. Tal vez fue un sueño, una alucinación provocada por el trauma del accidente. Pero en lo más profundo de su ser, él sabía que era real.
Esa noche, en su departamento, apenas pudo dormir. Las sombras en las esquinas parecían moverse, el silencio pesaba como nunca antes, hasta que, en medio de la madrugada, un sonido heló su sangre. Toc, toc, toc. Alguien llamaba a su puerta. Andrés se quedó inmóvil. La sensación de peligro era inmediata. No esperaba a nadie. No había hablado con nadie de su experiencia. Toc, toc, toc. Esta vez, más fuerte. Su mano temblaba cuando giró el picaporte. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre negro en el suelo. Con el corazón acelerado, lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una hoja con una sola frase escrita en tinta roja. Ellos saben que volviste. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? El miedo se transformó en urgencia. Necesitaba respuestas. Si el pastor había sido real, entonces alguien más debía saber algo sobre él. Y solo había un lugar donde podía empezar a buscar. A la mañana siguiente, Andrés viajó a la zona más antigua de la ciudad, a una pequeña iglesia de aspecto descuidado. Era la última iglesia donde el pastor haitiano había predicado antes de morir. Al entrar, el aire olía a incienso y velas consumidas. Solo había una persona dentro, un hombre mayor, de barba blanca y ojos cansados. «Busco información sobre un pastor haitiano que estuvo aquí hace años», dijo Andrés, sin perder tiempo. El anciano lo miró fijamente antes de responder. «No deberías hablar de él». «¿Por qué?» «Porque si él te visitó, significa que ya es demasiado tarde para retroceder». Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Demasiado tarde para qué? El hombre se acercó y habló en un susurro. El pastor ayudaba a quienes tenían experiencias cercanas a la muerte, pero no a todos. Solo a los que regresaban con un propósito. Andrés sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué propósito? El anciano suspiró, como si dudara en revelar algo peligroso. A veces, las personas que vuelven no lo hacen solas. Las palabras quedaron flotando en el aire. Andrés sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿No había vuelto solo? Su mente recordó las sombras en su departamento, el frío inexplicable que lo envolvía por las noches, la sensación constante de ser observado. El anciano le puso una mano en el hombro. Si el pastor se te apareció, significa que aún hay tiempo. Debes encontrar qué es lo que se aferró a ti, antes de que sea demasiado tarde. Andrés tragó saliva. ¿Y si no lo encuentro? El anciano lo miró con tristeza. Entonces, lo que volvió contigo tomará lo que más amas. Andrés salió de la iglesia con el pecho apretado y la cabeza llena de preguntas. ¿Qué significaba que algo hubiera regresado con él? El anciano no le dio más respuestas. Solo le dijo que debía actuar rápido. Si no encontraba que lo estaba siguiendo, alguien más pagaría el precio. El viento frío de la tarde le erizó la piel mientras caminaba hacia su auto. Algo estaba mal. La sensación de ser observado se hacía más intensa. Se detuvo en la acera y miró alrededor. Nada. Pero cuando subió al auto y revisó el retrovisor, una silueta oscura estaba de pie en la distancia, al otro lado de la calle. No tenía rostro, no tenía detalles, solo una sombra alta y estática. Andrés parpadeó, y la figura ya no estaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Encendió el auto y aceleró. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Andrés se vio a sí mismo en un túnel oscuro, con paredes que parecían moverse como si estuvieran vivas. Un murmullo gutural lo llamaba por su nombre. Andrés quiso correr, pero sus piernas no respondían. De repente, sintió un aliento helado en su nuca. Alguien estaba detrás de él. Giró lentamente, y lo vio. Una figura negra, alta y delgada, sin rostro, con manos huesudas que se alargaban hacia él. Cuando esas manos lo tocaron, un dolor indescriptible lo atravesó, y despertó. La habitación estaba en penumbras, pero no estaba solo. Al otro lado de la cama, la misma figura de su sueño lo observaba. Paralizado por el terror, intentó moverse, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. La sombra se inclinó hacia él, y entonces susurró algo que hizo que su corazón casi se detuviera. «Tú me trajiste». A la mañana siguiente, Andrés se levantó sintiéndose drenado, con ojeras profundas y un nudo de angustia en el estómago. No podía seguir ignorándolo. Si el anciano tenía razón, si el pastor haitiano había intentado advertirle, entonces había algo dentro de él, algo que no pertenecía a este mundo.
Buscó en Internet cualquier rastro de pastor haitiano, y lo encontró. Un viejo artículo de hace 10 años hablaba sobre un religioso que afirmaba poder ayudar a los que regresaban. Pero lo más inquietante era lo que decía al final. Algunos de los que vuelven ya no son los mismos. Las palabras quedaron resonando en su mente. ¿Era el mismo? ¿O algo había tomado su lugar? Encendió la luz del baño y se miró en el espejo. Su reflejo no se veía del todo bien. Había algo en sus ojos. Una sombra apenas perceptible. Una oscuridad que parecía ajena. El terror lo envolvió. ¿Qué si? Él ya no era completamente humano. Andrés sintió que su corazón se detenía por un instante. Esa cosa lo estaba consumiendo. Cada noche la sombra se hacía más fuerte. Cada reflejo en el espejo lo mostraba más extraño, más ajeno. Los ruidos en su casa se intensificaron. Cuchicheos en los rincones oscuros. Pasos en el pasillo cuando él estaba solo. Y lo peor de todo, un hambre profunda dentro de él. No un hambre común, no de comida, de algo más, algo innombrable. El pastor haitiano. Desesperado, Andrés hizo lo impensable. Viajó al pueblo donde el pastor haitiano había vivido, pero lo que encontró lo dejó helado. Una iglesia abandonada. Las paredes estaban cubiertas de mensajes en un idioma que no entendía. Velas derretidas, cruces voltadas, y en el centro del altar una fotografía de él. Su propia cara, impresa en una hoja antigua, con su nombre escrito debajo, como si lo hubieran estado esperando. De repente, una voz surgió detrás de él. Sabía que vendrías. Andrés se giró bruscamente. Era el pastor, o lo que quedaba de él. Un hombre viejo, de piel ajada y ojos hundidos, lo miraba con una expresión de profunda tristeza. ¿Qué me está pasando? Andrés casi gritó. El pastor se acercó lentamente. Te lo advertí. No todos los que regresan vuelven solos. Andrés tragó saliva. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que volvió conmigo? El pastor lo miró fijamente. No volvió contigo. Volvió dentro de ti. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No, eso no es posible. Pero el pastor no parpadeó. La sombra que ves en tus sueños ya no es una sombra. Es parte de ti. Andrés sintió que el aire le faltaba. ¿Y qué significa eso? El pastor suspiró, con una tristeza infinita en la mirada. Que ya no eres completamente humano. La transformación. Desde ese día, todo se aceleró. El hambre se hizo insoportable. Ya no veía la sombra en los rincones, porque la sombra era él. Su piel comenzó a cambiar. Sus ojos reflejaban algo que no debía estar ahí. No podía dormir, porque cada vez que lo hacía, despertaba en otro lugar. A veces, despertaba en la calle. A veces, despertaba en casas que no eran suyas. Una noche, despertó de pie, frente a un espejo, y por primera vez, vio lo que realmente estaba ocurriendo. Su reflejo sonreía. Pero él no. Dio un paso atrás, temblando. Pero su reflejo no se movió. La risa baja y gutural resonó en su cabeza. Y luego, la voz. No basta con decir que eres cristiano. Debes demostrarlo. Andrés gritó y rompió el espejo. Pero su reflejo siguió ahí. El ritual final. No podía seguir así. Regresó al pastor. Dime cómo sacarlo de mí. Andrés suplicó. El pastor negó con la cabeza. Solo hay una manera. Pero no te gustará. Andrés sintió un nudo en el estómago. Haré lo que sea. El pastor tomó un frasco con un líquido oscuro y lo vertió en el suelo, formando un círculo. Un olor putrefacto llenó la habitación. Entra ahí, ordenó el pastor. Andrés dudó, pero lo hizo. Ahora, escucha bien. Lo que va a pasar será la peor experiencia de tu vida. Antes de que pudiera preguntar, el mundo se oscureció, y de repente, volvió a estar en el túnel. Las paredes latían como si fueran carne viva. Los susurros eran más fuertes. Y enfrente de él, su reflejo estaba esperándolo. Tienes que elegir, Andrés. Andrés miró a su alrededor. ¿Elegir qué? La sombra sonrió. ¿Quién vive y quién se queda aquí para siempre? Andrés entendió. Solo uno podía salir. La sombra se lanzó sobre él, y todo se volvió negro. El último respiro. Cuando Andrés despertó, estaba en el suelo de la iglesia. El pastor lo observaba con el ceño fruncido. ¿Lo lograste? Andrés se levantó lentamente. Algo se sentía diferente. Su piel, su respiración, su alma. Miró al pastor con ojos renovados. Y por primera vez en semanas,
No tenía hambre. El pastor sonrió. Bienvenido de vuelta. Andrés cerró los ojos y susurró. Gracias. Pero cuando volvió a abrirlos, su reflejo en la ventana todavía sonreía.